Hola a todos, bienvenidos a Ángeles el Podcast, un espacio donde la espiritualidad se vive de manera alegre, descomplicada, desacartonada y felices de estar aquí con todos ustedes. Hoy con nuestra invitada súper especial, miren, no se imaginan lo que ha costado traerla acá, convencerla de que esté aquí con nosotros. Feliz ella también de estar con nosotros, así que quiero presentarles. Para mí es un honor grandísimo, es una persona que ha confiado muchísimo tanto en este proyecto como en todos los proyectos que llevamos a cabo para llevar el mensaje de la luz, el mensaje de los ángeles a todo el mundo. Así que para mí es un honor, Sandra Galvis, ¿cierto? No, y es que yo le digo Sandrita, así que a partir de ahora le vamos a decir Sandrita. Sandrita, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti, un honor inmenso venir a ser parte a tu lado de este camino que los ángeles nos demarcan para la vida. Qué lindo y de verdad que bendigo el momento en que nuestros caminos se cruzaron, Mauricio. Amén, amén, amén. Mire, yo no había tenido la posibilidad de stalkearla porque no me gusta, a diferencia de lo que hacen muchos presentadores y todo, a mí me encanta que los ángeles nos sorprendan en el podcast y vamos conociendo y conociéndonos a nuestros invitados. Y sobre todo, conociendo historias de vida, Sandrita, porque es que en Ángeles el Podcast, una de las cosas también que hacemos con nuestros invitados es que muchas veces la gente los ve o nos ve como muy en pedestales y todo, y no se dan cuenta que somos personas común y corriente que sufrimos, la embarramos, como yo digo. Lo que pasa es que en los diferentes canales donde salimos no podemos decir, pero podemos decir, la embarramos, nos equivocamos, nos levantamos, y la diferencia es que lo hacemos de la mano del cielo y es lo que le mostramos a la gente. Así que, Sandrita, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, primero conozcamos un poquito quién es Sandra, de dónde eres, a qué te dedicas, y poco a poco vamos a ir viendo cómo los ángeles nos llevan por este camino contigo en este podcast. Gracias, Mauricio. Bueno, yo soy Sandra Galvis, básicamente soy hija, soy madre, soy esposa y soy alguien que alguna vez hacia los 23 años tuvo la necesidad muy profunda de irse a un lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta llamado Nausímaki. A esa edad, faltándome un semestre para terminar mi carrera de comunicación social en la Universidad de La Sabana, yo te cuento, Mauricio, que agarré mi mochila. Dije en la casa que necesitaba ir a hacer mi tesis de grado allá, a tomar fotografías, pero realmente era una búsqueda personal, era una necesidad de encontrar, enraizarme, pues por muchos temas que traigo de la infancia, abandono de mi padre, sentirme siempre excluida. Entonces yo estaba dentro de esas búsquedas, yo sí pensaba, la vida tiene que ser algo más que esto. Y entonces en ese orden de ideas tomé mi mochila, dije en la casa algo que fuera verdad, pero que también tranquilizara a mi mamá, especialmente a mi abuelita, y que me permitiera hacer un camino. Entonces agarré mi mochila, me subí a una flota y llegué a Valledupar, luego me subí a un jeep, llegué a Pueblo Bello y de ahí llegué en un carrito que era muy, muy básico en ese momento y que era el único que llegaba a Nausímaki, en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí estuve en el año 1990 y lo que para mí era una búsqueda realmente se convirtió en, como dicen los mexicanos, un parteaguas, un antes y un después. Con ellos yo incluso muchas cosas que aprendí fueron muchos años después que yo las integré, porque en ese tiempo, hablo de 1990, digamos que había temas que no eran muy bien vistos. Entonces yo no podía regresar a la, comillas, civilización a decir que había aprendido a leer el fuego con ellos. Yo no podía decir que habían plantas que nos hablaban, porque eso sonaba muy raro, muy extraño. Entonces yo regreso a terminar mi último semestre de comunicación social y la idea era, yo regreso y me voy a quedar a la Sierra Nevada de Santa Marta en un proyecto de educación allá en Nausímaki. Pero en ese semestre conocí a Ricardo, quien es mi esposo, es una persona que está en silla de ruedas, le dio polio cuando estaba pequeñito, y ahí nos hicimos novios en ese último semestre que yo venía supuestamente a terminar y a regresarme a Nausímaki. Y llegó el momento en que la vida
me puso los dos caminos. ¿Te vas para la sierra o te quedas con Ricardo? No fue una decisión muy fácil, pero realmente la conclusión y la decisión que tomé fue dejar toda la Sierra Nevada de Santa Marta por un hombre del que me enamoré profundamente, que estaba en silla de ruedas, que también estaba terminando comunicación social como yo allá en la universidad, y al día de hoy te juro que no me he arrepentido de esa decisión, con todas las dificultades que a veces hemos tenido, pero de eso han pasado 35 años y un hijo maravilloso y muchos momentos hermosos, unos muy desafiantes, pero seguimos por la senda de la vida juntos. Y ese es un pedacito. Pero venga. O sea, en menos de 5 minutos hemos tenido como 18 cosas que dicen ¡pum! La cabeza. Y yo voy por partes como Jack el Destripador, eso se lo emprendía un político. Y es, nosotros somos contemporáneos. Yo también en el 90, 91, 95, yo también estaba en la universidad. Entonces, digo, en esa época, primero no había redes sociales. O sea, eso de tener información de qué pasaba no era tan inmediata y todo. La información llegaba pues por medios de comunicación. Y una persona tan joven de 23 años, donde está pensando generalmente uno en la universidad, voy a salir a trabajar en un noticiero, en un medio de comunicación, porque ni siquiera podíamos hablar en esa época de ser influencers o trabajar los diferentes medios de comunicación alternativos que tenemos ahora. O sea, es que a mí no me cabe en la cabeza decir, me voy para la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora, ¿cómo sabías que existía un sitio? Recuérdame otra vez el nombre. Yo personalmente, si ustedes saben del sitio que estamos hablando de la Sierra Nevada, escríbanos aquí abajo en los comentarios que sí lo conocen y todo. Yo me declaro ignorante en ese espacio. He estado una sola vez en mi vida en la Sierra Nevada. Maravilloso, pero muy de turista, ya muy adulto. ¿Cómo te enteras cómo se llamaba el sitio? Nausimaque. Dios mío. ¿Cómo te enteras de ese sitio y decir, yo me voy para allá porque allá hay una respuesta? Una mujer tan joven, tenías 23 años, ¿cómo decides, me voy para allá? Yo tenía la necesidad muy profunda de ir a conocer una tribu indígena lo más pura posible, es decir, que no hubiera tenido tanto contacto con la civilización. En ese momento, el director del Instituto Colombiano de Antropología, el doctor Horacio Calle, me recibió en su oficina y yo le conté esto. Él se queda mirándome detrás de su escritorio. Él era una persona que había recorrido mucho el país, era un poco de cabello largo, andaba de mochila huaca. En ese tiempo eso no era tan común como hoy en día. Y él se queda mirándome. Yo creo que él se da cuenta que al otro lado de su escritorio está una muchacha muy tímida, con pocos recursos y pues con ganas de una aventura un poco extraña para ese momento. Y él empieza a pensar y me dice, para La Guajira no se vaya porque se la tragan viva, porque ellos son un poco desconfiados. Y usted se ve que le falta más fuerza para enfrentarse a La Guajira. Piensa 2 o 3 cosas, me dice, váyase para Nausimaque, y agarra una hoja de papel y me dice, usted va a tomar una flota, llega hasta acá, ya se mueve acá, y va a estar, creo que era el día jueves, que es el único día que subía el jeep hasta Nausimaque. Me dice, si lo pierde ese día, le toca esperarse una semana más ahí en Pueblo Bello. Entonces, digamos que la primera vez que yo escuché este nombre, de hecho, en ese momento se llamaba San Sebastián de Rábago, porque había entrado una misión capuchina y les había cambiado el nombre, les había quitado a los niños indígenas su manta, muchas de sus tradiciones, y ellos en ese momento estaban empezando a reponerse y otra vez a tomar sus viejas tradiciones. Entonces, cuando yo buscaba en el mapa, aparecía era San Sebastián de Rábago. Luego me dio bibliografía y durante, yo pienso que alrededor de unos 6 meses, me leí todos los libros de Gerardo Reichel, Don Matov, sobre los Cogis, sobre los Arhuacos, sobre la Sierra Nevada, hasta que ya llegó el día. O sea, tengan en cuenta que no había GPS, no había Waze, no había Maps, no había nada. O sea, era el mapa de la cartografía como lo utilizábamos en ese tiempo. Lo digo porque hay gente muy joven todavía que no tiene muy claro cómo es que nosotros podíamos vivir en eso. A mí me llama la atención otra cosa muy interesante, Sandrita, y es que
qué complejo es cuando tú tienes este tipo de decisiones con respecto a tu familia, o sea, estudiando en una universidad importante, comunicación social, tú mismo lo decías, vienes de bajos recursos, un esfuerzo tan grande que hace la familia y le sale la China, le sale que se va para la Sierra Nevada, o sea, ¿cómo también es ese proceso? Porque hoy muchas personas podemos tener la situación moderna, pero al final de cuentas la situación, valga la redundancia, es la misma. Sí. Personas jóvenes que en su corazón tienen un llamado, quieren hacer algo y pues la misma tradición y la misma cultura pues hace que no. ¿Cómo fue ese proceso? Mamá, abuela, nos contabas que no tenías contacto con tu papá, híjole, te hacen un esfuerzo por pagarle la universidad, porque es que estoy escuchando a mi abuela y a mi mamá también, a pesar de que mi mamá es bastante liberal, todo el esfuerzo para pagarle la universidad. Pues a mí me pasaba porque yo pasé por 3 carreras antes de tener la última. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo era eso? Decir, híjole, la abuela, la mamá y esta se nos va para la Sierra Nevada, así sea hacer investigación a un sitio donde ni siquiera seguramente había un teléfono. No, cada semana yo bajaba a un sitio que se llamaba Telecom, si te acuerdas, y ahí se hacía una llamada a larga distancia, teniendo mucha fe que pudiera entrar la llamada, que la lluvia permitía la comunicación, era un poco complejo. ¿Cómo navegué eso? Realmente hace parte como esos momentos en la vida en los que yo pienso que esa fuerza tan grande de la juventud nos permite darnos cuenta que tenemos alas y que las alas hay que expandirlas. Sin embargo, sí te digo que no fue una decisión fácil. Era navegar un poco la culpa de después de todo lo que hicieron mi mamá y mi abuelita trabajando tanto para darme una carrera, y ahora a mí me dio por irme por allá encima de una montaña a ver unas personas un poco extrañas que andan a pie, cuando yo era como la esperanza de mi familia de poder brillar. Entonces yo me acuerdo cuando yo bajé en Ausimac la primera vez y llego con mis fotografías y todo esto, mi abuelita... ¿Cuánto tiempo estuviste en esa primera etapa? Esa primera vez estuve casi 8 meses. Uy, y Dios. Me tocó devolverme porque se me rompieron los tenis. Si no te hubieras quedado. Tenis, me habría quedado un tiempo más. Entonces yo ya me había perdido un semestre académico, entonces me encajaba más o menos para poder terminar ese semestre académico y además para comprar otro par de tenis. O sea, imagínense ustedes, los que son papás, hoy en día, 8 meses con una comunicación, una semana. O sea, es muy complejo. Yo creo que hoy en día, eso sí se lo tenemos que agradecer a la tecnología y todo que nos da. Pero igual, yo creo que si yo me voy para allá, ya no voy a tener internet, pero va a ser un poco más sencillo, creo yo, el proceso. Y llegas a la Sierra Nevada de Santa Marta y te encuentras con todo eso, y lo que nos decías ahorita, que es lo que me llama la atención, porque nosotros no, en una vida moderna como la capital, como Bogotá, ya sean los 90, pues ya era una metrópoli grande de 4 o 5 millones de habitantes. Y llega uno y encuentra de que escucha las plantas. O sea, a nosotros siempre nos escriben en el podcast, dicen, pero es que son como locos, ¿ustedes cómo escuchan los ángeles? ¿Ustedes cómo escuchan eso? ¿Cómo es que la voz de Dios? ¿Cómo es que hay tantas formas? Pero aprendes 2 cosas que me llamaron la atención muy fuerte. El leer el fuego y hablar con las plantas. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se da eso? Es más, desde los que somos un poquito gallinas para todas estas cosas, me dice, ¿cómo voy a hablar con las plantas? Yo le hablo a las plantas, sí. Muy seguramente ellas me hablan a mí, pero yo me hago el loco. ¿Cómo aprendes eso? ¿Cómo aprendes desde la ancestralidad de la maravilla de la Sierra Nevada a conectar de esa forma? Pues imagínate que cada noche nos sentábamos en torno a 3 piedras donde se coloca la olla, ese fogón tradicional que vemos nosotros en una choza indígena. Está puesto sobre 3 piedras, ¿bien? Uno dice, 3 piedras que le dan estabilidad a la olla. Cada cosa tiene un significado muy importante. Esas 3 piedras representan el amor, el respeto y la solidaridad en la familia. Sobre eso se coloca la olla.
que finalmente es la proyección del útero, donde se mezclan todos los elementos para alimentarnos y nutrirnos, no solamente para el estómago, sino para el alma. En torno a esa olla y a ese fuego, donde nos sentábamos todas las noches, haz de cuenta, hacia las 7 de la noche todos estábamos sentados ahí, alguien estaba moviendo la olla, comíamos, realmente lo que se comía en ese momento en esta parte de la sierra era una forma de un plátano que se llama bastimento, que era lo único que había. Entonces eso era el desayuno, el almuerzo, la comida. Y había momentos en los que ellos hablaban en lengua y palabreaban su día, las cosas bonitas, las menos bonitas que les habían pasado al día. Es decir, no se las llevaban a dormir, sino que las expresaban, las sacaban, todos, desde los niños, los jóvenes y los más adultos. De vez en cuando, la persona más adulta de ese lugar daba un consejo, una sugerencia. Luego había momentos en que nos quedábamos en silencio. Yo conocí apenas un par de palabritas en arhuaco, entonces yo muchas de las conversaciones, digamos que no las comprendía totalmente. De vez en cuando ellos me preguntaban algo en español, yo respondía, ellos a veces se reían, a veces me escuchaban, y muchos de esos momentos eran en silencio, todos mirando al fuego. Y ahí aprendí a ver en esa comunión tan hermosa que el fuego nos muestra figuras, que a veces nosotros tenemos una pregunta, una dificultad, ¿qué hago yo con esto? Y con solo tenerlo en la mente y en esa conexión con el fuego aparecía una figura, aparecía un destello. ¿Será que había momentos en los que decíamos, ¿será que yo tengo que irme ya de regreso? Y el fuego chisporroteaba de una manera muy especial. Entonces ahí aprendí que el fuego es un abuelo muy bondadoso, que cuando nosotros estamos dispuestos a escucharlo, siempre nos habla. Entonces esa fue un pedacito del fuego. Con las plantas íbamos con mi querida amiga María al río y ella me contaba, me decía, mira Patri, aquí está creciendo cola de caballo, esta es muy buena para esto y para otro. Sí, acércate, tócala, mírala. Y entonces yo veía una planta ahí y empezaba con el sonido del ruido, el viento y todo a comprender por qué, por ejemplo, esa planta era muy buena para los riñones, pues estaba creciendo ahí al lado del agua. Los riñones, luego más adelante cuando estudio biodescodificación y todas estas cosas que sabemos hoy en día, entonces me entero que los riñones, por supuesto, no solamente transportan agua, sino que transportan las emociones que lleva el agua. Por esa razón, cuando estamos nerviosos y asustados, entonces las manos se ponen húmedas. Esto es agua. Y es una emoción de miedo, pero también, por ejemplo, en un momento de compartir con la pareja, excitación, aparece otra sudoración distinta, que no es fría, no es del miedo, sino es de la confianza, del amor, de que estamos entregándonos y asomándonos a la vida y al alma de otra persona a la que amamos. Entonces, con esta clase de análisis, bueno, no me llevo muy bien con la palabra análisis porque me parece que es un poco más del campo mental, aunque estamos en un plano físico y hay que utilizarla. Aquí yo pensaría que entré en una posibilidad muy bonita de no solamente escuchar la naturaleza, sino darme permiso de yo ser parte de la naturaleza. Porque en ese tiempo, digamos que mis grandes referentes eran los antropólogos. Yo estudiaba comunicación social, pero me la pasaba en todos los temas de antropología y conferencias del Museo Nacional y todo lo que te imagines. Entonces, digamos que hoy viéndolo en retrospectiva, algo que yo escuchaba en ese tiempo era que alguien se había ido a estudiar una tribu indígena. Entonces, de alguna manera, esa era como mi idea también. Hoy que en día lo pienso, me parece que era una forma muy poco respetuosa de acercarnos a estas personas tan sagradas, porque era como llegar con una libreta de apuntes, una cámara, empezarlos a mirar, tomo esto, hacen esto, y es como si alguien llega a la sala de tu casa a estudiarte y analizarte, tú qué haces, qué cocinas, qué... No, o sea... De alguna manera, yo pienso que hasta ser tan tímida en ese momento de mi vida, bueno, todavía soy muy tímida, pero en ese momento de mi vida ser tan tímida también como que me hizo mantenerme un poquito lejos, observando todo para poderlo comprender e integrar y sobre todo para que el lugar se abriera a recibirme a mí. Sí, para que tengan claro, señoras y señores,
el hablar con las plantas no es hola planta, ¿cómo estás? Y la planta te responda hola, me llamo planta. No, es esa comunicación que casi siempre yo lo llamo muy sutil, que es las acciones, los movimientos, lo que representan, que nos comunican. Y eso me lleva a hablar un poquito de que, o sea, terminas y vuelves y ya nos contaste también que te enamoras del que hoy es tu esposo. Señores, tenemos que buscarle la respuesta porque es que, o sea, 35 años de matrimonio no se ve bien, no se ven todos los días, ¿no? Entonces, algo tiene que pasar ahí muy bien, que también te lo voy a preguntar un poquito más adelante, pero regresas, te gradúas y empiezas a conocer y es algo de lo que yo sí quiero que hablemos porque es algo que creo que esta sociedad moderna no nos está enseñando a manejar, que son las emociones. Hoy encontramos emociones tan fuertes que inclusive llevan a tomar decisiones absurdas como suicidios, todo, que son para nosotros de pronto que somos un poco mayores son muy sencillas y uno dice, pero ¿por qué una emoción tan tonta, una situación tan tonta lleva a tomar decisiones? Y creo que cada vez, no sé si es por la tecnología, la vida moderna, pero cada vez el manejo de las emociones se nos vuelve más complejo. Cada vez somos como más sensibles. Ay, me miró feo, entonces no, ya se acabó, no sirve para nada, no puedo verte hoy, claro, te estás viendo con otra y bueno, y empiezan las empeliculadas que le decimos y las cosas. Y qué chévere que tú estés acá porque pues te has especializado en eso, en el manejo de las emociones. Y mucha gente que estoy seguro que nos está viendo dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. Y que podemos empezar a hablar al respecto de eso, de las emociones. Yo personalmente en coaching sé que el sentir también es parte de una elección. Yo elijo cómo sentirme ante alguna situación, que es una interpretación. Pero suena muy bonito, pero a veces no es fácil. Lo que pasa con la gente, las traiciones, no sé, la misma situación moderna, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a trabajar en eso de las emociones, Sandrita? Pues mira que todo está entrelazado, porque cuando hablamos de las plantas, por ejemplo, años después de esto que te estoy contando, cuando yo empecé a tomar algunas formaciones con la Juan N. Corpas, ellos fueron los médicos, los primeros médicos que se formaron en Colombia en esencias florales. Venían los médicos de Argentina, ellos iban a Argentina a formarse, vino Bárbara Espeche, la esposa del doctor Eduardo Greco, y yo tuve la bendición de estar en ese grupo. Mira, por eso, Los Ángeles lo van enviando a uno, yo no era médico, pero yo terminé en una base de datos y a mí me invitaban a todos los eventos. Y terminé hasta a veces metida hasta un poquitico en problemas, terminé una vez hasta en la morgue de la Juan N. Corpas, porque había tomado un curso de terapia neural, entonces se iba a hacer la práctica. Entonces a mí el corazón se me iba a salir a mí, Dios mío, yo dije, Dios mío, vamos a entrar en una morgue y todo eso, y yo decía, no, Sandra, respira, a ver, compórtate, esta es una oportunidad, da gracias. Entonces los médicos... Yo renuncio, yo no voy. O sea, no voy. Hay algunos que somos bastante gallina para eso y en cuestiones espirituales por eso nos cuestan muchas cosas. Sí. Y estudiaste entonces plantas también, Sí. O sea, de manera científica. Sí, entonces con ellos estudié esencias florales y digamos que el sistema floral del doctor Edward Bach, que es un sistema que tiene un poquito más, cerca de un siglo aproximadamente y que ha ayudado tanto, por ejemplo, para mí ha sido clave en consulta. Entonces, con eso le digo a la persona, por favor, te vas a tomar este compuesto floral que tiene esto, esto y esto. Eso yo lo aprendí a finales de los 90 con los médicos de la Juan N. Corpas. Pero eso entonces, no era muy... No era nada, o sea, común, yo creo que ni popular. siquiera la homeopatía era todavía muy aceptada en cuanto a medicina general tradicional. Sí, lo único que era aceptado en ese momento era el antibiótico, la aspirina y todo, que por supuesto hoy los necesitamos. Hoy en día a mí me preocupa en ese sentido que dentro de la forma de polarizarnos, entonces muchos decimos, no, yo no tomo medicamentos, yo solo plantas, pero hay momentos en que necesitamos abrazar todo, porque se trata de nuestra salud. Hay momentos de choque que necesita
urgencia, ¿no? Sí. Yo sí creo que la salud está completamente cuidada en la naturaleza, pero sí necesitamos que también es un regalo del cielo, los descubrimientos de la medicina, todo eso también es un regalo del cielo. Oye, pero es que, o sea, yo tengo una cosa metida en la cabeza y es tu mamá y tu abuela. O sea, esta niña termina comunicación social y ahora se mete a plantas. Sí. Esta me le hicieron algo en la Sierra Nevada porque, o sea, te fuiste por ese camino definitivamente, o sea, inclusive te quedaste, conociste a tu esposo, pero te fuiste por ese camino totalmente. Y es que imagínate que en la medida que más lo conocía, más me enamoraba de él. Por ejemplo, recuerdo alguna vez en una conferencia cómo nos muestran una flor que es, haz de cuenta, es como unas campanitas, que esa flor está cuando tú subes aquí en Bogotá, Monserrate, en el camino, bueno, al menos en el camino antiguo estaba, y es una flor que tiene que ver con aportar tranquilidad al corazón. Cuando nosotros estamos subiendo y vamos tan cansados y el corazón va a mil y todo eso, aparece ahí de la naturaleza solita, silvestre, aflora esa campanita. Entonces es una ramita y son varias campanitas, y entonces cuando empezamos a ver, nos damos cuenta que estamos agitados y todo, pero la naturaleza nos está entregando la vibración de algo para que podamos continuar con nuestros retos sin que nuestro corazón se lastime. Entonces la naturaleza es tan hermosa, es tan bondadosa. Mira, estos días hablaba yo con alguien que está pasando un momento de su vida muy duro, donde uno dice, Dios mío, peores cosas ya no pueden pasar. Entonces yo recordaba y le decía a ella de una flor que se llama epilobio. Esa flor, cuando llega la avalancha de armero y se lleva todo y no queda nada, pasados un par de semanas empieza a florecer el epilobio. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que la naturaleza nos da tantas cosas, incluso en momentos de tanto dolor, nos damos cuenta que tenemos una gran aliada ahí. Pero claro, para mi mamá, para mi abuelita No me especialmente. imagino yo, abuelita, que creo que ya no está con Ya no nosotros está, físicamente, abuelita, pero aquí te uno. abuelita, allá donde estés, lo hizo bien. Yo sé que le sacó más canas de lo que me imaginé, porque es que yo no me, si yo nomás, mi abuela partió el año pasado, casi cumpliendo 100 años, y ya pues a lo último sí me decía, venga, hágame lo que usted hace con los ángeles, pero pues no entendía que clérigo, que angiólogo, que todo, pues yo soy administrador de empresas, pues le cuesta, yo me imagino a la abuelita en ese tiempo, ¿no? O sea, yo la tengo aquí metida, la abuelita de Sandra, porque es complejo y que entendieran culturalmente que pasaba ese tipo de cosas, ¿no? Y mira que hermosamente mi abuelita fue la persona que más creyó en mí, yo pienso que en décadas, yo pienso que nadie creyó en mí en esta vida tanto como ella. Y para ella no era fácil porque además ella viene de las migraciones campesinas, ella tiene que adaptarse a la ciudad, empezar a hacer los oficios más sencillos, más humildes para salir adelante. Y en ese tiempo, aquí ya hablamos años 60, nos vamos todavía mucho más atrás, muchas personas que vienen de esas migraciones campesinas para poder brillar, lo que tienen que hacer es negar de dónde vienen, negar sus raíces, quitarse la trenza, quitarse todas estas flores que ellas usaban en su ropa para empezar a imitar a las actrices de Hollywood de ese tiempo. Entonces las fotos de mi abuelita son de unas moñas muy elegantes, con sus perlas, porque así tuviera trabajos muy humildes, ella necesitaba verse muy bien para ser competitiva en ese tiempo. Y le sale la nieta, que le encanta ir descalza a la Sierra Nevada, compartir con personas que están a pie limpio, que uno de sus grandes planes era irse a la plaza de mercado a comprar hierbabuena, a comprar sidrón. Entonces, claro, para mi abuelita ese tema no era fácil, pero sí estoy segura que el gran amor que ella me tuvo nos ayudó a que los ángeles nos allanaran el camino. No, y ahí voy, o sea, fíjese, está Sierra Nevada, Arahuaca, pues toda la cosa. Vamos a entender una cosa, y es que en este tiempo donde empiezas no es como ahora. Hoy podemos hablar libremente de ángeles, de espíritus, de entes, de la magia de las plantas, flores de Bach. Hoy hablamos libremente y hay como un despertar. Pero es que si hablamos de hace 20 años y todo, 35. No es un tema que era así muy... Yo me acuerdo que una vez fuimos a una charla de Connie Méndez y era una cosa, mejor dicho, underground ahí, que la metafísica y todo. Entonces imagínense hablar de todo este tipo de cosas. Yo te quería preguntar,
Dos cosas. La primera, ¿volviste a la sierra? Sí, aproximadamente unas 6 veces. Cuando yo me novié con Ricardo y ya decidimos quedarnos, yo decidí quedarme en Bogotá en ese momento y ya realmente las cosas entre nosotros iban mucho más formales. Un año después de yo haber regresado por primera vez, viajé esta vez con mi novio. Entonces fue una cosa muy interesante porque en Nausimaque nunca los indígenas habían visto a una persona en silla de ruedas. Entonces, en Arhuaco, blanco, se dice Bonachi, y decían que había llegado el Bonachi Caru, un blanco en carro, que era su silla de ruedas. Entonces, nosotros llegamos a Nausimaque y para ir hasta Curacatá, que es donde estaba mi querida amiga María, que fue alguien que conocí allá y que nos permitió hospedarnos allá, había que subir una montaña, bajar y todo, y pues era en silla de ruedas. Entonces, alguien nos prestó un burro, un caballo para echar la silla, para llevarlo al... El cuento es que llegamos hasta Curacatá y pasados 2-3 días empezó a llegar mucha gente a saludarme a mí. Entonces, como me conocían de la vez anterior, pero la gente ni siquiera quería saludarme a mí, sino conocía a Ricardo. Entonces la gente llegaba allá, los indígenas llevaban que venimos a traerles huevos, que venimos a traer esto y todo, pero querían ir a ver a Ricardo. Entonces fue una experiencia muy interesante también para Ricardo, que es una persona que pues tiene secuelas de poliomielitis a partir de un año más o menos que él empezó con el tema y nunca pudo caminar. Digamos que él desarrolló muchas otras destrezas y él es muy buen conversador, él se ríe mucho, tiene un sentido del humor muy interesante. La gente a veces piensa que yo fui quien lo salvó a él, pero realmente fue él que me salvó a mí totalmente. Entonces él empieza a hacer gran empatía con los indígenas. Entonces esa fue la primera vez que yo regresé, ahí regresé con Ricardo. Luego años después regresé con mi hijo chiquitito, no sé, unos 10 meses aproximadamente. He regresado a Nausimaque como unas 5 veces. ¡Qué rico! Ya saben. ¿Y vas a volver? Sí, de hecho, en este momento tengo mucha necesidad de volver a Nausimaque como tal. Y yo cada cierto tiempo voy a un lugar que se llama Palomino, que es en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. De hecho, en 3 días, con el favor de Dios, estoy allá con un grupo de mujeres que vamos a hacer un retiro espiritual a orillas del río Palomino y del mar. Pero a Nausimaque, que es entrando por la otra parte de la sierra, sí estoy sintiendo una gran necesidad de regresar pronto. Yo pienso que los seres humanos tenemos que buscar cuál es nuestro lugar sagrado, donde vamos y nos recargamos, donde volvemos y conectamos con nuestra alma, con nuestra misión, porque a veces en este corre-corre de la vida se nos olvida. Y las personas que trabajamos en estos temas a veces nos ven como que siempre estamos nivelados, desestresados. Sí, no, o sea, Dios, Maradona y nosotros, o sea, no, sí, también tenemos, pero que, o sea, maravilloso. ¿Hace cuánto que no vas? O sea, yo ya me imagino la película cuando llegue y te vean otra vez porque sí han pasado 35 años. No, realmente fui varias veces. Pero desde la última vez que fuiste, ¿cuánto tiempo ha pasado? La última vez que fui fue alrededor de 7 años. Yo había trabajado con una empresa donde creé el área de bienestar y armonía, dicté todos los cursos que te quieras imaginar de estos temas. Y para mí fue muy difícil renunciar. Ahí volvemos con los mandatos del árbol genealógico. Fue una empresa donde realmente hice una carrera muy bonita. De hecho, hoy en día muchos de mis seguidores son mis queridos estudiantes que les agradezco infinitamente que hayan creído tanto en mis propuestas. Y para mí fue muy difícil renunciar allá, con todo y que yo ya tenía mi consultorio, estaba dictando conferencias, seminarios, pero era como estar pegada a algo, agarrada a algo, de alguna manera recordar a mi abuelita que lo importante era pensionarse, y cuando yo fui a ver cómo estaba mi estado para pensionarme, me faltaban como 10 años, yo absolutamente cansada como del sistema laboral, de muchas cosas administrativas que no tenían que ver con la esencia de lo que me gusta, que es dictar mis clases, enseñar. Entonces hubo un momento que yo dije, no más, o sea, no puedo. Renuncié con gran dificultad de soltarme de ahí, pero pude renunciar y me fui a las 2 semanas, me fui para Nausimaque y allá me estuve un tiempo, estuve sentada en esas piedras abuelas inmensas a orilla del río Curacatá y desde ese momento no he vuelto, pero estoy sintiendo la necesidad de regresar. Debe ser maravilloso volver. Hermoso. Porque empieza también uno a recordar dónde empezó todo.
Sí. y a dónde te ha llevado hoy. También Sandra es bastante reconocida en todos estos aspectos. Yo creo que por eso Los Ángeles te trajeron acá. Me falta hablar contigo de dos cosas, yo creo, porque eso es lo rico de Ángeles, el podcast es, claro, la sierra, las hierbas, las plantas, toda la cosa, pero ¿en qué momento también haces un clic y entran a jugar un papel fundamental Los Ángeles en tu vida? Bueno, la Sierra Nevada de Santa Marta es un vórtice angelical del mundo. Hay varios lugares. Esa sí. Hemos hecho cualquier cantidad de podcasts y esa sí no, o sea, yo no tenía ni idea. ¿Cómo así que la Sierra Nevada es un vórtice angelical? Sí. Haz de cuenta, Mauricio, que en el planeta Tierra, así como nosotros los seres humanos, hay chakras. Uh-huh. ¿Bien? Uno de estos lugares está en la Sierra Nevada de Santa Marta. De hecho, los picos nevados Bolívar y Colón, que están a más de 5.600 metros a nivel del mar, tenían nieve. De las cosas más dolorosas, por ejemplo, el año pasado cuando estuve en Palomino con un grupo y la gente empieza como a hacer bulla y desde Palomino dicen, miren, se ven los picos nevados, y yo volteo a mirar y realmente queda un poquitico de nieve encima. Eso para mí es algo muy doloroso porque etéricamente, ¿qué sucede ahí? Las almas cuando mueren y retornan hacia el Ser Supremo, los picos nevados lo que hacen es que ayudan a ese tránsito a que sea más amoroso para ese trascender. Entonces, ahí alrededor de los picos nevados hay lagunas sagradas a donde solamente los mamos pueden subir. Hay sitios que están absolutamente vedados. De Además, hecho, el oxígeno debe ser totalmente diferente y la forma, la presión, todo. Sí. De hecho, hoy ir a Nausima, que no es tan fácil como lo fue anteriormente. Mi querida amiga María, si yo necesito ir a Nausima, que yo necesito entrar con ella, porque ya no están dejando entrar gente, porque pasaron muchas cosas, había gente que llegaba allá con grabadoras. La curiosidad, con el morbo, exacto, la cosa de... Exacto. No tanto esa sensación espiritual de querer estar allá, ¿no? Sí. Entonces, el solo hecho ya tenía una energía angelical. Adicionalmente, te cuento que yo de pequeñita, hagamos unos 9 años aproximadamente, a mí me pasaba algo muy interesante, y era que mi mamá y mi abuelita ya se iban a trabajar, yo iba a mi colegio y en las tardes yo quedaba libre y pues iba a jugar con las niñas ahí en la calle, en la cuadra. Yo había comprado en la miscelánea unas carticas de esas pequeñitas que eran muy baratas y yo, mira, no me digas por qué, pero yo empecé a mover esas cartas con una facilidad y una rapidez que hoy en día no lo hago con esa agilidad. Y yo empecé, como decir, a adivinarle cosas a muchas personas. Esto yo lo hacía totalmente en secreto. Fue tan interesante que las mamás de mis amiguitas me mandaban preguntar cosas, que si el esposo de verdad le estaba siendo infiel con la vecina. Y yo hacía eso y tenía 9 años. O sea, cuando nos vamos más para atrás, pues aquí ya no me acuerdo el año, pero hablemos de 1978, algo así. Entonces, muy atrás. Entonces, yo traía unos dones. Luego, un par de años después, empiezo por alguna circunstancia a asistir a una iglesia donde todas estas cosas son proscritas, está prohibido, eso es malo, no sé qué, y yo quedo con mucho miedo. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Yo qué estoy haciendo? Y ahí me olvido del tema. Me olvido, pero ese me olvido es una pulsación que tenemos y que luego me doy cuenta que son dones y que la gente los ángeles nos ponen gente en nuestro camino porque tenemos a veces una fuerza sanadora, porque a veces con un silencio, con una palabra, con una sonrisa, tú le puedes devolver la esperanza a alguien. Y estoy totalmente convencida, Mauricio, que la vida es un acto de fe. Entonces, luego me di cuenta que esos dones que yo traía, no había nada malo en ellos, que había que canalizarlos. Hoy en día algo... Lo que pasa es que sí, en esa época, yo me acuerdo... Incluso mi madre es angióloga de hace casi 40 años, yo creo que yo no lo sabía. O sea, hace 40 años no sabía lo que ella estaba viviendo, pero sí me acuerdo
nosotros tuvimos una época que vivíamos, por ejemplo, en Cartagena, entonces estaba la Sociedad Colombiana de Espiritismo y todo eso, y eso era muy underground, unas reuniones porque pues, o sea, ¿cómo nos decían a nosotros que estábamos desarrollando un don cuando culturalmente no lo podíamos hacer, no lo podíamos hacer? Es más, un poquito más y nos toca la Inquisición en ese sentido. Por poco, literalmente. Yo tengo amigas que estoy segura que nos conocimos en la Inquisición. Exacto. Pero buenísimo. ¿Y llegan los ángeles entonces a tu vida de esta manera? Sí, esa conexión con que hay algo etérico, diferente, que existe, que es real, más allá de lo que vemos en el mundo físico, sí, yo creo que lo tuve muy claramente desde cuando era muy pequeña. En la medida en que yo voy creciendo, yo desarrollo una relación muy especial con mi ángel de la guarda. Y yo estoy totalmente segura que mi ángel de la guarda fue el que me ayudó a pasar muchos momentos traumáticos, mucha soledad de mi niñez, mucho sentirme diferente, ser la excluida de la familia. Yo era la hermanita que era hija de otro padre, del cual no se hablaba. Entonces, muchas de esas soledades, mi ángel de la guarda, yo le pedía mucho a mi ángel de la guarda que me ayudara con todo esto. Tú dices Ángel y llega Ángel al ruedo. Además, después va a tocar hacer un podcast contigo para mostrarle a todo el mundo tú de dónde vienes y por qué te llamas Ángel. Pero bueno, oye, pero buenísimo. Y lo segundo que habíamos hablado es volver a retomar un poquito las emociones y cómo este trabajo con los ángeles, las hierbas, o sea, es que las plantas, lo ancestral, los ángeles, pues ayudan mucho en el proceso de las emociones. Pero imagínense ustedes que tienes una entrevista de trabajo y todo, y los nervios y la emoción que viene atrás de un poquito bajo el amor propio de que no me merezco este trabajo, no me merezco, que tengamos hierbas, lo que tú dices, un poquito de romero en la mano izquierda para la valentía, para todo. Oye, sería genial que podamos hacer un programa así, con las plantas en la mesa y decir, mire, haga esto, esto sirve para esto, que ni siquiera es, mucha gente dice, eso es brujería, es ciencia ancestral, porque es que antes todas las plantas y las hierbas pues eran para todo, ¿no? Y desde la abuelita, tómese este té de tilo, tómese esto. Podemos hacer una cosa así, ¿cierto? Cuando quieras, cuenta conmigo. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. La gente, tú lo estás diciendo, la gente no sabe procesar sus emociones, tiene máscaras. Yo creo que es la misma sociedad, ¿no? El ver referentes, aunque son una gran herramienta para llevar un mensaje, también son un gran enemigo las redes sociales, porque se ven referentes de máscaras, de vidas perfectas, de cosas que hace que, sobre todo nuestra juventud, quiera ser así, y no es tan así. No es auténtico. Entonces hoy encontramos emociones, casos de depresión muy seguidos, desmotivación, baja autoestima, el amor propio que lo hicieron ver como egoísmo. Si pienso primero en mí, estoy siendo egoísta. ¿Qué podríamos hacer? Unos pequeños tips, porque obviamente es algo que no podemos resolver en una hora de podcast. Pero ¿qué le podemos decir a la gente con respecto a eso? ¿Cómo podemos empezar a manejar estas emociones y cómo los ángeles también nos ayudan en eso? Hay una cosa muy importante para quienes de pronto están en este momento en sufrimiento, en ansiedad, de pronto están pasando por un momento de una depresión muy grande, o de pronto hay un cambio o una incertidumbre tan grande que te tiene abrumado en este momento de la vida. Y yo quiero decirte una cosa, esta emoción, más que manejarla, tienes que empezarla a mirar primero, porque nos están hablando mucho de manejar nuestras emociones. En mi humilde opinión, es primero mirémoslas, porque si yo no he podido mirar y conocer cómo es mi depresión, si no sé, por ejemplo, que mi depresión me da un poco más los lunes en la mañana, o me deprimo más cuando viene mi suegra a visitarme, o si de pronto mi novio no tuvo un detalle de aniversario conmigo y eso me activa la depresión. Si no conozco la emoción, no la voy a poder manejar. De hecho, Mauricio, muchas de estas emociones ni siquiera tienen que ver con el ahora. Si recordamos, un curso de milagros nos dice una cosa muy linda: tú nunca estás enojado por lo que crees que estás enojado. Entonces, cuando lo miramos desde los ancestros,
Me dice, claro, esto fue lo mismo que le pasó a mi mamá cuando tenía mi misma edad. Entonces ahí viene todo el tema de, como lo dijo el filósofo en la antigüedad, conócete a ti mismo. Entonces, conocernos a nosotros mismos, conocer la emoción, escribir, por favor escribamos con papel y lápiz, no renunciemos a este proceso evolutivo que ha logrado que el ser humano pueda tomar una hoja de papel, un lapicero y empezar a escribir. Yo sé que somos muy prácticos y tomamos el ordenador, el computador, pero por favor, cuando se trata de emociones tan profundas que pretendemos manejar sin aún conocerlas, una hoja de papel y un bolígrafo nos van a ayudar a ser muy sinceros con nosotros mismos. Entonces, en estos ejercicios ya vamos a empezar a conocer qué me detona esos dolores, a qué están asociados. Y no es culpar al otro, es que fue porque mi novio no me trajo el ramo de rosas para mi cumpleaños. No, es que mi abandono, y lo digo justamente por el abandono que yo sufrí de mi padre, mi abandono por mi padre o por mi abuelo o por quien, lo que sea, es detonado cada vez que mi pareja no cumple mis expectativas. Que una de las cosas más dolorosas es que a mí personalmente, yo me muevo en el mundo de las emociones y con todo el respeto a otras metodologías y todo, yo he visto cómo muchas veces le aplicamos un análisis DOFA a la relación de pareja. Entonces, destrezas, fortalezas, oportunidades, no sé qué. Claro, yo sé que esto es maravilloso, pero ¿de dónde viene el dolor? Yo estoy totalmente segura que esto viene mucho más de hacer en un cuadro de Excel una lista de cualidades y defectos de un ser humano. La pregunta sería es ¿por qué yo cada vez que pongo la mirada en alguien para que me ame, espero que me rescate? Tenemos muchos de los temas estos de Walt Disney, que finalmente a mí me encanta la vida de Walt Disney y todo eso, pero también estoy segura que a muchos seres humanos nos hizo mucho daño. Bien, estos arquetipos de la princesa que se y que te cae, rescate, y él vivieron felices para siempre, exacto, nunca discutieron, siempre estaban maquilladas, perfectas. Entonces eso nos hace mucho daño, porque las mujeres a veces llegamos con el imaginario de que este hombre nos rescate y resulta que a veces este hombre necesita ser rescatado de muchos dolores y justamente por eso lo atrajimos a nuestra vida. Ese clic que nosotros decimos, no, es que fue amor a primera vista, yo entré, lo vi, sentí las mariposas en el estómago, pero ¿qué tal que ese primer instante fuera más bien la resonancia de dos árboles genealógicos que necesitan encontrarse a través de estas dos personas para cada uno sanarse? Porque nosotros con la pareja nos espejeamos, es como un espejo aquí en el que yo me voy a mirar de la manera más cruda, sin maquillaje, con todas las sombras que traigo. Entonces, yo pensaría que lo primero que podemos hacer, más que intentar manejar algo que no conocemos, es mirarle, es decirle, ok, llegaste nuevamente tú a mi vida, tristeza, ¿qué me quieres decir? Y tomar papel y lápiz y empezar a escribir mis suspiros, escribir mis lágrimas. Yo soy muy creyente de esas hojas de papel, Mauricio, donde caen lágrimas y después tú las vuelves a ver mientras estás organizando tus cosas y dices, ¿qué dice acá? Y te encuentras un fragmento de tu alma en un momento muy doloroso y que además quedó firmado también con un par de lagrimitas. Eso es algo absolutamente invaluable. En terapia angelical, las lágrimas son absolutamente curativas. Cuando nosotros vemos el tema del ave fénix en la antigüedad, la leyenda dice que fue muy buscado porque se decía que las lágrimas del ave fénix nos curaban. Entonces, si todas esas leyendas las ponemos en nuestro ahora, por Dios, no tengamos miedo de llorar. Y tú sabes que a los hombres el patriarcado les hizo tanto daño como a nosotras las mujeres. A nosotras nos hicieron cosas horribles que no vamos a mencionar ahorita, pero a ustedes, Mauricio, nos dejaron, o sea, no les permiten sentir, en la inmunda, no podemos llorar no es de hombre, ser sensible, pedir un abrazo, decir te quiero, fue uno de los problemas que yo tuve que sanar con mi padre, o sea, que yo decía, pues es que nunca, o sea, espere, yo he hecho cabeza, nunca, hasta el día que sanamos antes de que él partiera, sanamos y ese te amo fue mejor que los 50 años de no haber tenido el te amo en mi vida, pero sí nos fregaron totalmente. Miren, acá hay tanta tela que cortar que eso nos va a tocar que Sandrita vuelva también para otro podcast. De todas maneras, Sandrita, aquí estamos colocando las redes sociales, el teléfono, donde ustedes también pueden cualquier cosa escribirle, llamarla,
hablar con ella, la van a seguir en sus redes y toda la cosa. Y a nosotros ya saben que tienen también que suscribirse, la campanita, para que no se les olvide que cada vez que salga el podcast estén ustedes ahí atentos a todo este contenido. El tiempo vuela, pero vuela y nos quedan muchísimas cosas más que hablar. Y muy probablemente estoy seguro que te vamos a tener en una nueva oportunidad con nosotros, porque hasta ahora llegamos a la mitad de la Sierra Nevada. Oye, queda pendiente de verdad. Ustedes escriban si les interesaría. A mí me encantaría una mesa y ver, mejor dicho, a los Celia Cruz, traigo hierba santa para la garganta, todo para qué sirve, y ver también cómo la naturaleza y los ángeles de la naturaleza nos ayudan a manejar nuestras emociones. Así que ya saben, aquí estamos, Ángeles el Podcast. Suscríbanse, compartan y nos vemos en un próximo episodio. Sandrita, muchísimas gracias. Unas palabras antes de despedirte. Gratitud infinita a ti por esta hermosa oportunidad, gratitud infinita a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y recordarles y recordarnos que la vida es un acto de fe. Ya lo saben, nos vemos en un próximo episodio.